Buenos días, hermanos, muy buenos días. Gracias por conectarse una vez más con nosotros y seguir el estudio en el libro de Levítico, que ya estamos desarrollando desde hace mucho tiempo. Estamos en este libro precisamente porque en este tiempo de pandemia que hemos estado pues no congregándonos físicamente, es importante que durante este tiempo estemos pensando en el tema de la santidad. ¿Por qué? Bueno, porque estamos lejos. A veces cuando usted toma un carbón y lo saca de la fogata o del lugar donde esté ardiendo algo y ese carbón usted lo pone afuera, posiblemente se va a enfriar, posiblemente se va a perder su calor. Y eso es lo que no queremos como iglesia. No nos estamos congregando, no estamos juntitos recibiendo ese calor. Y el tema de la santidad es importantísimo para que mantengamos ese calorcito tan importante que tenemos a veces cuando nos congregamos como iglesia, físicamente. Por eso es que estamos en el libro de Levítico y voy a pedirle que vaya conmigo al capítulo 21 del libro de Levítico. Hoy vamos a estar viendo todo el capítulo 21. Son 24 versículos lo que tenemos que ver, así que por favor, si tiene Biblia, vaya buscando el capítulo, y si no tiene, no se preocupe porque yo igual lo voy a leer. Vamos a leerlo, vamos a leer primero el capítulo, luego voy a hacer un esbozo de lo que vamos a estar haciendo, un tipo de introducción, y luego vamos a meternos a ver el resto de todos los versículos que tenemos para hoy, los 24 versículos. Así que entonces, por favor, vaya conmigo al capítulo 21 y voy a leer a partir del versículo 1, obviamente, porque vamos a leer todo el texto. Dice así: Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, por su padre, por su hijo, por su hermano o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti. Porque santo soy yo Jehová que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será el fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane sus descendencias en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Este es el capítulo número 21 del libro de Levítico, y seguimos viendo algo que hemos denominado el código de santidad. ¿Qué es este código? Básicamente son un conjunto de normas, de reglas que Dios le está dando al pueblo para que logren convivencia y para que obviamente, logren santidad. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la santidad? Bueno, obviamente es para que el pueblo pueda estar en comunión con Dios. Hasta aquí
De Levítico capítulo 17 a Levítico capítulo 20, Dios ha estado dando instrucciones para la santidad de todo el pueblo. Hemos visto cómo en algunas secciones se dirige a Moisés, otras secciones se dirige a los sacerdotes y otras secciones se dirige a todo el pueblo, diciendo básicamente, o vemos que está escrito que dice, y dile a todo el pueblo, por ejemplo. Hoy y la próxima semana, en Levítico capítulo 21 y en Levítico capítulo 22, Dios da un paso atrás, como que se devuelve y empieza a retomar otra vez el tema de los sacerdotes. Dios da instrucciones adicionales para los sacerdotes en el capítulo 21. Habla sobre comportamiento, sobre ofrendas, sobre el sacerdote, sobre sumo el sacerdote. En fin, volvemos otra vez nuestra mirada al sacerdote y al sumo sacerdote particularmente. Ahora, antes de meterme a hacer todo el desglose del pasaje que vamos a tener hoy, que van a ser 2 puntos nada más, quisiera que entendiéramos algo muy importante desde que voy a empezar con toda la descripción del mensaje, y es lo siguiente. Este capítulo se trata del trabajo de los ministros, si quisiéramos verlo así, ¿verdad? Estamos hablando de sacerdote y de sumo sacerdote. Ahora, esto no quiere decir que el mensaje no es para nosotros, los que no somos pastores, por ejemplo. Cualquiera podría decir, es que como habla de sacerdotes y como habla de sumos sacerdotes, eso no es para mí. Entonces hoy el mensaje no va para mí. Bueno, precisamente quiero hacer el alto para explicarle que el mensaje efectivamente va para todos nosotros. No solamente se trata del pastor, se trata de toda la congregación. ¿Y por qué así? Bueno, muy sencillo. Usted y yo, desde que nos convertimos, tenemos una misión, tenemos algo que hacer, tenemos un ministerio, y por eso todos nosotros somos ministros de Dios. No hay cristiano que no sea ministro de Dios, todos somos ministros de Dios. Trabajamos en diferentes tareas, trabajamos en diferentes áreas, tenemos diferentes dones, pero a todos por parejo se nos dio un ministerio. Y quiero que lo veamos en la Biblia. Por favor, acompáñeme a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 17 y 19. Y mientras lo está buscando, puedo hacerle una pregunta muy rápida. ¿Sabe usted cómo se llama ese ministerio del cual estoy hablando? ¿Cuál es el ministerio del que todos somos ministros, del que todos participamos? Bueno, si usted ya tiene el nombre ahí, buenísimo, tiene muy buena memoria. Y si no lo tiene, no importa, vamos a leerlo. Si ya está en Corintios capítulo 5, versículo 17, podemos leer lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, somos todos nosotros. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese versículo es maravilloso, ¿verdad? Todo lo viejo pasó, ahora soy hecho nuevo. Eso nos gusta un montón. Y todo esto proviene de Dios. Sí, claro, no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios hizo con nosotros y por nosotros. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? A través de Cristo, nosotros los humanos nos reconciliamos con Dios. Él es el mediador. Y nos dio, ahora sí, pongamos atención, y nos dio ¿el qué? Ministerio de la reconciliación. Ahora, aquí no está hablando solo al pastor, aquí está hablando a toda la iglesia de Corinto, y entendemos que está hablando a todos los cristianos, y que Pablo está escribiendo para todos los cristianos. ¿Cuál es ese ministerio de la reconciliación? Por si usted no sabía y dice, yo tengo ese ministerio, yo soy ministro de eso. Bueno, lean el versículo 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, si usted lee el texto y tiene un poquito más de tiempo en el cristianismo, usted dice, ok, ese es el evangelio. Pues sí, hermanos, ese es el evangelio y ese es el ministerio de todos nosotros, que deberíamos estar trabajando en esto. Por lo tanto, cuando vemos instrucción para el ministro, estamos hablando de instrucciones para los cristianos. Lo vamos a ver alegóricamente en el texto de hoy.
paso a paso, versículo por versículo, lo vamos a ver clarísimo, pero no quiero que se le olvide que si hablo de sacerdote, que si hablo de sumo sacerdote, que usted no se pierda y no crea que no es con usted. Otro versículo más, podemos ir por ejemplo a Efesios capítulo 4, que también habla un poquito sobre este ministerio que tenemos todos nosotros. Efesios capítulo 4, nos vamos unos libros a la derecha y llegamos a Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este evangelista es una persona especialmente capacitada para capacitar a otras personas. Es un don para enseñar a otras personas el evangelio, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo hacemos que la iglesia crezca? Entonces, hermanos, bueno, Dios es el que la hace crecer, pero nosotros contribuimos esparciendo el mensaje y Dios se encarga de traer a la gente. ¿Cuál mensaje? Vuelvo al mismo punto, el evangelio, el mensaje de la reconciliación. Entonces, usted y yo somos ministros y la exhortación de Levítico capítulo 21 atiende o se dirige específicamente a nosotros. Por lo tanto, no podemos hacernos los de la vista gorda y creer que Levítico 21 no aplica para nosotros. Aplica cualquier cantidad para nosotros y es básicamente la tarea que tengo hoy con ustedes para que tengamos claro este punto. Ahora, dicho esto y claro el contexto de lo que estamos viendo, podemos dividir el mensaje y lo vamos a dividir en dos partes. Son dos partes bastante grandes. La primera la vamos a tener del versículo 1 al versículo 15, versículo 1 al versículo 15. Vamos a ver que Dios exige la separación en sus ministros. Dios exige que sus ministros estén separados. Dios exige que los cristianos que están sirviendo estén separados. Ya hemos hablado bastante de este término de separación, ya usted más o menos sabe qué significa y si no lo vamos a ver ahora. Y por segundo punto, si usted está tomando notas, vamos a estar del versículo 16 al versículo 24 y vamos a ver que Dios exige la perfección en sus ministros. Dos puntos entonces. Número 1, Dios exige la separación en sus ministros y punto número 2, Dios exige la perfección en sus ministros. Si quisiera leérselo de otra forma y para no perder el hilo de lo que hemos estado comentando, puedo decirle que Dios exige la separación de nosotros los cristianos. Y número 2, Dios exige la perfección también de nosotros los cristianos. Así que si usted es cristiano, número 1, debería estar sirviendo en el ministerio de la reconciliación, hablando con las demás personas sobre la obra de Jesús, sobre el pecado, sobre justicia, sobre juicio. Y número 2, si usted está haciendo eso, Dios exige de usted que se separe. Ahorita vamos a ver cómo separarnos. Y número 2, que sea perfecto. Ahorita vamos a ver qué significa ser perfecto. Así que con esto claro, ahora sí podemos meternos a ver cada uno de los versículos, pero antes de hacer eso vamos a orar rápidamente. Señor Padre Todopoderoso, muchas gracias por este día nuevo que nos has dado y este mes que estamos empezando también, Señor. Bendito seas porque tu amor es increíble, es enorme, tu santidad y tu gracia siempre se derrama sobre nosotros, Padre. Gracias porque después de nuestra salvación tenemos un trabajo por hacer, tenemos una tarea, tenemos un ministerio, somos ministros, somos embajadores de un mensaje que tú perfeccionaste, creaste y que es un mensaje que salva almas, Señor. Hoy te queremos pedir específicamente para que entendamos nuestra responsabilidad en este mensaje a través de las instrucciones que se le dan a los sacerdotes en este capítulo 21 y que nos limpiemos, que hagamos una evaluación de nuestra tarea, de nuestra responsabilidad, de lo que estamos haciendo, especialmente en este tiempo que estamos aislados, por así decirlo, o no congregándonos físicamente, Señor, que podamos hacer una evaluación, valoración de cómo está nuestro trabajo en este momento, Señor. Bendito seas, gracias por tu palabra y te pongo el resto del mensaje en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Bien, vamos entonces a ver el texto de una vez. Vamos a empezar con el versículo del 1 al 4. Vamos a ver primero del 1 al 4. Esta es la primera parte que vamos a nombrar. Dios exige la separación en sus ministros. Versículo 1 al versículo 4. Vamos a ver lo que dice. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermana, o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Dios exige entonces la separación de sus sacerdotes. Esto es lo que estamos viendo en estos versículos. Los ministros, los vamos a llamar estos sacerdotes, vamos a hacer la analogía con los ministros. El ministro tiene que separarse de los muertos. Eso es lo que estamos viendo clarísimo en estos 4 primeros versículos. El ministro debe separarse de los muertos. Ahora, ¿por qué esta instrucción? Si al final incluso usted se pone a pensar que estas personas caminan entre la muerte. Por ejemplo, estamos hablando de un montón de sacrificios que hay que hacer, estamos hablando de un montón de ofrendas, de animales muertos, y Dios dice que no caminen o no anden o se separen, perdón, de los muertos. El ministro no debe contaminarse como cualquier hombre. El ministro es una cosa completamente aparte. Dios lo ha apartado para servir, para un uso especial. No es cualquier hombre. El ministro no es cualquier hombre. El sacerdote no es cualquier hombre. Obviamente andaba alrededor de los muertos, pero Dios prohibió tocarlos, ¿ok? Él dice: vivan entre los muertos, pero no se metan, no se mezclen con este tipo de muertos. Esta es la analogía que nosotros tenemos que rescatar acá. Nosotros como cristianos hoy en día andamos en el mundo y caminamos entre los muertos espirituales, que son las personas que no tienen a Cristo en su corazón, pero no tenemos que alejarnos 100% de ellos, tenemos que alcanzarlos con el mensaje de salvación, no tenemos que ser parte de esos muertos, tenemos que ser diferentes, tenemos que tratar de llegarles con el mensaje. Hay una provisión para la familia que estamos viendo en los versículos 2 y versículos 3. Se dice que el sacerdote o el ministro en aquel momento puede tocar el cuerpo muerto de un pariente. Hoy en día nosotros andamos entre los muertos, los pecadores, todos los días. Es inevitable, piénselo, en su trabajo, con su vecino, en la universidad, en el colegio, con la misma familia, en donde a veces hay personas que no son salvas. Es inevitable. Todos los días de nuestra vida vamos a tener contacto con muertos. ¿Muertos qué? Muertos espiritualmente. Pero no debemos tocarlos. Ahora, yo no me estoy refiriendo a que usted no pueda tocar a su vecino o darle la mano o saludar a un compañero de su trabajo o de la universidad. Me estoy refiriendo a que no debemos participar con ellos en sus obras. Usted perfectamente puede tener amigos inconversos, eso no tiene nada de malo, eso va a pasar normalmente. Usted va a hablar con gente que no es conversa, pero no se tiene que meter en su vida como inconverso, en sus prácticas, en sus pecados, en los lugares que frecuenta, en las conversaciones y las palabras que utiliza. De esa forma nosotros nos apartamos. Lo que le quiero decir con esto, hermanos, es que nosotros como cristianos somos diferentes y aunque estamos caminando en este mundo, no somos parte de este mundo, somos separados. El ministro, en este caso el sacerdote, Dios le dice: está bien, usted anda entre los muertos, pero sepárese, sea diferente, no se ensucie con los muertos. Y esa es el jalón de orejas si lo quisiéramos ver para nosotros los cristianos. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, es: si nosotros somos ministros, ministerio de la reconciliación es el que llevamos nosotros, ¿estamos separados del mundo? Refiriéndome a que no hacemos las costumbres del mundo, no usamos el lenguaje del mundo, no utilizamos las prácticas del mundo, no utilizamos las filosofías del mundo, sino que estamos separados para uso exclusivo de Dios. Eso es lo que vemos en estos primeros 4 versículos. Dios exige
la separación completa del sacerdote de la parte muerta, y por lo tanto, en una analogía que estamos haciendo con este pasaje, de nosotros exige exactamente lo mismo. Ustedes no son de este mundo. Es lo que oraba Jesús allá cuando estaba reunido con los apóstoles. Les dijo: ustedes no son de este mundo, ustedes están aparte. Y eso es lo que debe caracterizarnos a nosotros. Nuestro comportamiento de andar cristiano debe ser distinto y diferente. Ahora, en los versículos 5 y 6 vemos esta misma notación, este mismo concepto. Versículo 5: no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. ¿Qué quiere decir esto de no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños? Bueno, son prácticas del pueblo en donde Israel estaba viviendo en aquel momento. Dios no quiere que los suyos imiten las costumbres de los pueblos. Y esto ha sido una enseñanza clarísima, hermanos, desde que Israel salió de Egipto. Bueno, estando en Egipto, Dios les dice: no se mezclen. Cuando Dios le dice a Abraham sobre la promesa de su tierra, se lo advierte y le dice: no se mezclen con los otros pueblos. En todo el Antiguo Testamento vamos a ver la historia de Israel a través de los caldeos, de los asirios, de los babilonios, de los persas, de los romanos, y siempre la instrucción es clara: no adopte las costumbres de los otros pueblos. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros: no adopten las costumbres del mundo. Y no tenemos que adoptar las costumbres del mundo, hermano. Él quiere que seamos imitadores de Él. Dios quiere que seamos santos así como Él es santo. Cuando nosotros no vivimos así, cuando nosotros vivimos semejante a como vive el mundo y somos una fotocopia del mundo, estamos profanando el nombre de Dios. Lo estamos tomando en nuestras manos, lo estamos tirando al piso y lo estamos majando, porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no estamos siendo santos. Por eso es que en Filipenses 1:27 Pablo nos exhorta a comportarnos como es digno del Evangelio. Eso es lo que Pablo nos dice a nosotros. Vamos a Filipenses 1:27. Quisiera que leyéramos este versículo para que meditemos en esto un poquitito. Filipenses es una carta impresionante, de hecho es una carta de muchísima felicidad, porque vemos que la iglesia está funcionando como tiene que funcionar. Entonces veámoslo aquí como Pablo dirige la felicitación. En Filipenses 1:27 dice él, o escribe: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, compórtense. Dios los salvó a ustedes por gracia, los sacó de tinieblas para llevarlos a la luz, Entonces reflejen eso, reflejemos eso, hermanos. Si no lo hacemos, estamos profanando el nombre de Dios. Así sencillamente y fácilmente. Es el nombre que nosotros llevamos y predicamos todos los días, o deberíamos predicar todos los días de nuestras vidas. Entonces, punto número 1. Dios exige la separación de sus ministros. ¿En dónde lo exige? En la separación con respecto al mundo. Sepárense del mundo, separémonos del mundo. Se lo dice a los sacerdotes y también nos lo dice a nosotros los cristianos, que paralelamente tenemos un ministerio que se llama el Ministerio de la Reconciliación, y por eso nosotros también somos ministros. ¿Ok? Ahora, número 2. Dios exige que el ministro de Dios tiene que separarse en la familia. Ahora, esto es un punto muy importante, hermanos. No solamente exige la separación del ministro como tal, exige que su familia esté separada. Esto es un punto delicado e importantísimo. ¿Ok? Vamos a ver el versículo 7 y 8. Vamos a ver que el ministro de Dios tiene que separarse primero en cuanto al matrimonio. Versículos 7 y 8 dice: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofreces, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová,
que os santifico. Dios puso restricciones en cuanto al tipo de mujer que el sacerdote en aquel momento tenía o podía tener para casarse. Su esposa tenía que ser, no tenía que ser 3 palabras, se utilizan ahí. Primero, una ramera. Esto es lo que nosotros conoceríamos como una prostituta. Segundo, una mujer infame, que es una mujer básicamente fornicaria. La diferencia con la ramera es la transacción económica, por así decirlo. Y número 3, repudiada, que significa, en el contexto podemos trazarlo como divorciada. Dios entonces dice, el ministro, el sacerdote de Dios no puede estar con una ramera, no puede estar con una mujer infame y no puede estar con una mujer repudiada o divorciada. Su esposa entonces, por conclusión, tiene que ser una mujer de buen carácter, de buena reputación, de buen testimonio. ¿Por qué Dios pide esto, hermanos? Bueno, muy sencillo, hermanos. El carácter de una esposa y su reputación afecta el ministerio del ministro, o en este caso afecta el ministerio del sacerdote. Entonces, él tiene que procurar casarse con una mujer que ayude a su ministerio y no que lo imposibilite o que lo menoscabe o que no le ayude a llevarle a cabo. Esto es muy importante, este principio de vida es válido hoy día, hermanos. Su pareja afecta su ministerio. Ahora, yo no estoy hablando en este momento a un hombre o a una mujer, les estoy hablando a ambos. La pareja que tengamos nosotros va a afectar nuestro ministerio. Afecta cómo, cuánto y en dónde Dios nos puede utilizar. Así de sencillo, hermanos. Por ejemplo, pensemos en que comúnmente nosotros no medimos estas cosas. Cuando uno está en la etapa tal vez de noviazgo, en la etapa de promesa de casamiento, hay puntos muy importantes que conversar, como por ejemplo cuál es su don, qué lo tiene previsto Dios a usted hacer. Me refiero a que, por ejemplo, si Dios hace mucho tiempo le está hablando a usted sobre que tiene que hacer misiones y su esposa no quiere hacer esto, eso va a ser un problema enorme para su ministerio. Si usted al final está detrás de una mujer que es muy bella, que es muy linda, pero su reputación es fatal, su ministerio también va a verse afectado por esas cosas. Entonces, tip importante, como dicen, si usted está buscando pareja, piense en este punto de la reputación que tiene su pareja. Y si usted es mujer, es mucho más importante, porque su tarea es ser ayuda idónea para su esposo. Usted va a ser la persona que le brinde soporte, ayuda a su esposo. Y si usted no está de acuerdo con lo que su esposo hace, va a tener un problema gigantesco. ¿Ok? Y número 2, por la parte del esposo, usted es el encargado de liderar a su esposa, de conducir a su esposa. Y si usted, a sabiendas de que su esposa no está de acuerdo con usted, se mete en esa relación de casamiento, de matrimonio, sepa que va a ser bien difícil llevar a cabo la misión así. Entonces Dios dice, señores sacerdotes, tienen que asegurarse de tener una buena mujer, no solamente por lo que ustedes quieran como sacerdotes, sino porque va a afectar su ministerio, su santidad. Así que Dios dice, sepárense en el matrimonio. Número 2, Dios también dice que se separen en la familia. Y habla específicamente de los hijos. Vean qué importante, versículo 9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Exactamente como su pareja le puede afectar en el ministerio, sus hijos también le pueden afectar en su ministerio. Primero, refiriéndome al sacerdote que estamos leyendo acá, Dios dice, si su hija está haciendo fornicación, ¿qué dice? A su padre deshonra a su padre y por lo tanto deshonra su ministerio. Caso muy común, si sus hijos son malcriados,
Pues obviamente si sus hijos son malcriados, la gente lo va a ver, la gente va a hablar, la gente va a comentar, la gente va a decir que cómo es posible, que si no tiene en control a su familia, cómo va a controlar el ministerio que tiene, si evidencia que los hijos son unos desordenados, unos impacientes, unos orgullosos, unos egoístas. Todo eso por supuesto va a afectar al ministerio. Imagínense que alguien lo busque a usted para hablar de un consejo sobre cómo tratar a los niños, y cuando llegan a su casa aquello es un desastre completo, inminente, y hay gritos, peleas, cosas que van, cosas que vienen, y es así la relación en la familia. Por supuesto que su ministerio se va a afectar. A veces decimos, ¿qué niño más malcriado? Y no nos ponemos a pensar que quién es la persona que lo crió. Nosotros, ustedes como papás lo criaron. Así que cuando usted le dice a su niño malcriado, al final lo que usted está diciendo es, hice mi trabajo mal, no logré hacer mi trabajo bien. Y por eso es que le echamos las culpas a los niños, facilísimo, pero no nos damos cuenta que el problema no es el niño, somos nosotros los padres que no sabemos educar bien al niño. Así que entonces Dios dice a los sacerdotes en este contexto, tengan cuidado con cómo escogen a su esposa y cómo educan a sus niños, porque eso va a afectar su ministerio. Dios entonces, para cerrar con este pedazo hasta el versículo 9, Dios entonces exige la separación del ministro, exige la separación del ministro del mundo, exige la separación del ministro en su matrimonio y exige la separación del ministro en su familia. Paralelamente entonces, así como Dios exige la separación del sacerdote del mundo, exige lo mismo de nosotros los cristianos que somos ministros del ministerio de la reconciliación. Paralelamente, como Dios le pide al sacerdote que se separe con una mujer recta o con una mujer con buen testimonio, también exige lo mismo de nosotros los cristianos. Y número 3, paralelamente, como Dios le dice al sacerdote que se separe en su familia, también tenemos que abogar por una familia que brinde un testimonio de acuerdo al Evangelio de Cristo. Ahí entonces estaríamos hasta el versículo número 9. Ahora, Dios exige también, en este capítulo que estamos viendo, introduce una figura diferente que la que estamos viendo del sacerdote. En el versículo 10 al versículo 15 vamos a ver que Dios dirige instrucciones ahora para el sumo sacerdote. Y esto es interesantísimo. Y vamos a verlo porque hay una parte riquísima en este texto que está aquí. ¿Okay? Vamos a leer del versículo 10 al versículo 15. Dice, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová, tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia a sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Y hasta ahí llegamos con el versículo 15. Esta es la primera mención del sumo sacerdote en toda la Biblia. Y ustedes saben que por la regla de la primera mención, generalmente donde aparece una primera palabra nos da un contexto de cómo Dios va a utilizar esa palabra a través de toda la Biblia. Cuando inmediatamente vemos sumo sacerdote, hermanos, ya el cuadro no pega con nosotros. Nosotros somos sacerdotes, somos ministros del ministerio de la reconciliación, tratamos de llevar a la gente a Cristo a través del Evangelio, Dios es el que se encarga de convertir esas almas, así que cuando vemos sumo sacerdote ya estamos hablando de alguien más arriba, de un trabajo mucho más perfecto, más puro del que nosotros haríamos como sacerdotes. Siempre hemos visto a Aarón como el sacerdote por encima de los demás, pero aquí se usa la palabra sumo por primera vez en toda la Escritura. No es una sorpresa, entonces, que en estos 5 versículos estemos viendo un buen cuadro de Cristo en este pasaje.
Los sacerdotes forman un cuadro de nosotros, los ministros de la reconciliación, que ya vimos en 2 Corintios. El sumo sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres. Voy a repetirle esto. El sumo sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué versículo se le viene a la cabeza? Ahorita lo vamos a ver. Es el que lleva la sangre detrás del velo para conseguir la redención de los pecadores. Entonces Él es como Cristo. La tarea del sumo sacerdote era llevar la sangre detrás del velo, ¿okay?, para la redención de los pecadores. Y eso exactamente fue lo que hizo Jesús. Llevó su sangre en la cruz, a la cruz, para librarnos a nosotros, a los pecadores de sus pecados. Entonces, este sumo sacerdote que estamos viendo acá es un pequeño cuadro de Cristo. Y ahorita vamos a ver otras cosas que ejemplifican esto. Ahora, si usted lo quiere ver, y haciendo referencia al versículo que le acaba de decir, que si lo tenía en su mente, quiero que vayamos por favor a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo. Un montón de libros a su derecha. Vamos a llegar a la carta que Pablo escribe a Timoteo. Y si está ahí, por favor, vaya a Primera Timoteo al capítulo 2 y vamos buscando el versículo 5 para que vea esto. ¿Qué dice Primera Timoteo 2:5? Bueno, dice lo siguiente: porque hay un solo Dios. ¿Correcto? ¿Estamos claros? ¿Estamos en sintonía con esto? Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. ¿Ok? Tenemos un Dios, ya estamos clarísimos. La Biblia dice que hay un mediador entre Dios y los hombres. O sea, hay una persona que está en medio de Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿Ok? Jesucristo, hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, este mediador, esta persona que llevó la sangre, la presentó en propiciación o para la redención de nuestros pecados, no es nada más que Cristo. Y este mismo Cristo es básicamente la figura completa de lo que estamos viendo en estos versículos del 10 al 15 de Levítico. Entonces, este sumo sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres, es nada más y nada menos que Cristo. Ahora, el sumo sacerdote tiene que separarse completamente de los muertos. Recuerden que el sacerdote tenía unas excepciones, lo vimos en el versículo 2 y 3 de Levítico. Por cierto, vamos a devolvernos allá. Lo vimos en el versículo 2 y 3. Podía tener contacto con algunos tipos de parientes, el sacerdote. Ahora, en el caso del sacerdote, hermanos, dice que tiene prohibido completamente, mucho más estricto, tocar a un muerto. El sumo sacerdote no podía contaminarse por ninguna persona muerta ni por familia. En esto también vemos un cuadro de Cristo Jesús, quien nunca se contaminó por un muerto. Ahora usted me puede decir, pero sabe un momento, cuando sé, porque Jesús tocó gente muerta. Sí, por supuesto, pero cada vez que Jesús toca o que tenemos registrado en los evangelios que Jesús tocó a una persona muerta, ¿qué pasó? Exactamente, la revivió. Esto no es Jesús contaminándose, esto es Jesús poniendo vida en esa persona. Y cuando le estoy poniendo vida, cuando le estoy diciendo vida, le estoy diciendo que es Jesús tocando el alma, el espíritu de esa persona para que abra sus ojos. ¿Ok? Entonces, Cristo nunca se contaminó con un muerto, más bien Él los limpió, Él los tocó y Él los resucitó. Ahora, también en Levítico capítulo 21, de los versículos 13 al 15, vemos que al sumo sacerdote también se le ordena separarse completamente en el tema del matrimonio. Ahora, si ustedes recuerdan el versículo 7, hay 3 restricciones para los sacerdotes. Sacerdotes, ¿ok? El cuadro de nosotros. Eran básicamente, no se puede casar con una mujer ramera, no se puede casar con una mujer infame y no se puede casar con una mujer repudiada. Cuando vemos al sumo sacerdote, hermanos, hay otra característica más, se vuelve más estricto el texto.
Además de que el sumo sacerdote no se puede casar con una ramera, no se puede casar con una mujer infame y no se puede casar con una mujer repudiada, se ordena que el sumo sacerdote se case ¿con qué? Con una virgen. Es más difícil todavía. Dios aquí entonces requiere todo eso y algo más para el sumo sacerdote. Una virgen. La esposa, dice, tiene que ser una virgen sin ninguna mancha. Ahora, esto obviamente, hermanos, y de una forma bellísima y hermosa, es un cuadro también de Cristo, porque Cristo se casa con la iglesia, con una virgen sin mancha, con una esposa sin mancha. Cristo requiere que su iglesia sea pura y por eso Él murió para purificarla, porque por sí misma no lo puede lograr. Cristo en la cruz logró esa limpieza de todos los pecados para que su iglesia sea una virgen, para que Él se pueda casar con esa virgen. ¿Okay? Ahora vamos a verlo en el Nuevo Testamento, porque esto es maravilloso, es un cuadro impresionante que estamos viendo aquí desde Levítico, o sea, miles de años antes de que se escribiera esto que vamos a leer en 2 Corintios. Si está en el capítulo 11, por favor leamos el versículo 1, y el versículo 2, Segunda de Corintios 11, versículo 1 y versículo 2, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, esto es Pablo escribiendo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esta virgen pura es igual a Cristo, como la virgen pura era igual al sumo sacerdote en lo que estamos leyendo en el libro de Levítico. Ahora, Cristo requiere entonces que su iglesia, que su esposa, su prometida, sea sin ninguna mancha. Y ahora lo vamos a ver en Efesios, otros 2 libros a su derecha, Efesios capítulo 5. Vamos a leerlo todos juntos. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bellísimo, bellísimo es el cuadro que estamos viendo aquí, hermanos. Dios entonces le ordena al sumo sacerdote en Levítico que se aparte de la muerte. Esto vemos un cuadro aquí de Cristo, porque Cristo no se contaminó con ninguna clase de muerto, pero también estamos viendo un cuadro hermoso porque se le ordena al sumo sacerdote que además de no casarse con mujer repudiada, con ramera, ni con mujer infame, además tiene que ser con una virgen. Y paralelo a esto, en los textos que estamos viendo en 2 Corintios y en Efesios, aprendemos que Cristo se sacrificó, que su sangre sirvió para limpiar a su virgen, para presentársela a sí mismo limpia y sin mancha. Ahí tenemos un cuadro hermosísimo entonces de esto que estamos viendo. Entonces, del versículo 1 al 15, repaso para terminar esta primera parte del bosquejo. Dios exige la santidad en sus ministros, exige la separación de los sacerdotes. No son gente normal. Nosotros los cristianos no somos gente normal del mundo, somos diferentes, estamos apartados para servir a Dios. Y en el versículo 10 al versículo 15 estamos viendo cómo Dios ordena la separación del sumo sacerdote, que para nosotros es un precioso y hermoso cuadro de Cristo, de su sacrificio y de cómo el sacrificio presentó a su esposa limpia. Una esposa virgen, santificada y apartada para su gloria. Así que ahí entonces tenemos la primera parte de nuestro texto. Ahora vamos a la segunda parte. Dios exige la perfección. Esto es una palabra muy importante, perfección en sus ministros. Versículos 16 y 17, vamos a leerlo.
Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. ¿Okay? Versículos 16 y 17, el que tiene defecto, el que no es perfecto, no puede participar en el ministerio ofreciendo el pan de su Dios. Ahora, vamos con mucho cuidado aquí, voy a ir despacio porque es importante que vean esto. O sea, cuando yo les digo que alguien que tiene defecto no puede servir a Dios, tenemos que ser sumamente claros en este asunto, ¿ok? En este pasaje de los defectos vemos un cuadro del cristiano carnal. Eso es lo que estamos viendo aquí. El que debe ser ya espiritual, maduro, perfecto, pero que todavía no ha logrado o todavía anda en su inmadurez. Dos ejemplos tenemos de esto. Esto es lo que se conoce como los defectos que estamos viendo aquí. Dios está diciendo, Dios exige la perfección en sus ministros y estamos viendo que básicamente el tener un defecto no es ser perfecto. Y vamos a ver qué significa esto de defectos. Y vamos a ver que estos defectos están relacionados, o bajo la alegoría que estamos haciendo, estarían relacionados con un cristiano que no ha logrado alcanzar su madurez. Ese es su defecto, no alcanzar la madurez espiritual. Así que vamos conmigo por favor a Primera de Corintios. Vamos a ir al libro Primero de Corintios. Otra vez vamos a ir avanzando un montón. Quiero que vean, y se los voy a hacer evidente por si no lo han notado, estamos viajando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, porque estamos dejando en claro cuadros o algo que Dios nos quiere enseñar en el Antiguo Testamento que tiene una aplicación totalmente espiritual en el Nuevo Testamento. Eso es lo que estamos viendo en este momento. Si está ahí en Primera de Corintios, por favor, entonces vaya al capítulo 3 y vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice así entonces, de manera que yo, hermanos, vean que está hablándole a hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Que Pablo aquí les escribe a los corintios y les dice, primero les dice hermanos, y luego les dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Estas personas en esta iglesia todavía no estaban suficientemente maduros y Pablo les dirige un regaño fuertísimo. Es lo mismo que vemos aparecer en el libro de Hebreos, y quiero que vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 5, y cuando llegamos a Hebreos capítulo 5, busque el versículo 11, vamos a ver este mismo principio otra vez. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y el versículo 14 sigue hablando sobre el alimento sólido y dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Son dos ejemplos de cómo entonces nosotros los cristianos podemos entender que alguien tiene un defecto para servir en el ministerio, y estamos hablando de esta inmadurez espiritual. Obviamente, cuando nosotros nos devolvemos a Levítico, estamos viendo defectos físicos, pero no quiero enseñarles que espiritualmente, por ejemplo, en este momento, si alguien tiene un defecto físico, no puede servir a Dios. Esto obviamente no funciona así. El Antiguo Testamento está puesto para ilustrarnos verdades espirituales que luego vemos plasmadas en el Nuevo Testamento, y esto es lo que estamos viendo en este momento, ¿ok? Ahora, recordemos qué significa la palabra perfecto. Dios demanda que alguien sea perfecto, pero sinceramente, hermanos, esa palabra solo describe a Dios, nada más.
Ningún humano es perfecto, eso es obvio. Así que la misma Biblia nos da el concepto de la palabra perfecto. ¿Qué es perfecto según la Biblia y en este contexto de servicio? ¿Ok? Vamos entonces a 2 Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Ahí está la palabra que andamos buscando, perfecto. Y luego viene una coma, en este caso por la redacción, lo que viene después de la coma es la definición. ¿Qué es ser perfecto? Estar enteramente preparado para toda buena obra. En nuestro contexto, entonces, cuando Dios dice que necesita perfección en el ministro, se está refiriendo a que esté preparado para hacer toda buena obra. Así que no estamos hablando, hermanos, de que usted, si tiene un defecto físico, no puede participar en la obra. Eso no funciona. Estamos viendo verdades espirituales a través del libro de Levítico, llegando hasta el Nuevo Testamento y ver qué simbolizaba aquello que Dios estaba diciendo en aquel momento. Es estar enteramente preparado. Entonces, perfecto es estar enteramente preparado para toda buena obra, las obras del ministerio. La perfección, entonces, hermanos, es un proceso que lleva a uno de la inmadurez, de ser un niño espiritual, de ser un carnal, de tomar leche, hasta llegar a tomar alimento sólido o hasta que lleguemos a ser hechos a la imagen del varón perfecto, a la imagen de Cristo. Eso es lo que podemos ver en Efesios 4 del 11 al 14, que ya lo leímos anteriormente. En Levítico 21, vamos a devolvernos otra vez a Levítico 21, vemos 12 diferentes tipos de defectos. ¿Ok? Ahora, podríamos quedarnos en estos 12 defectos durante muchísimo tiempo. De hecho, podríamos hacer un mensaje por cada uno de los defectos. No es la intención hacerlo en este momento, pero sería interesantísimo ver cómo estas cosas o estos defectos físicos que vamos a ver ahora son una representación de algo espiritual mucho más grande. Ahora nada más vamos a ir viéndolos muy rápido para ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar con esto, ¿ok? Por ahora entonces recuerde que para nosotros los cristianos, en nuestro contexto, tomando lo que estamos viendo en Levítico, estos defectos representan un defecto a nivel espiritual que hace que usted no esté listo para servir o para ministrar o para asumir el ministerio de la reconciliación. ¿De acuerdo? Vamos a verlos entonces. Ok, vamos al versículo 18, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículo magullado. Esos son los defectos. Ahora, ¿quiere decir que una persona ciega no pueda servir en el ministerio hoy día? No. Eso no es lo que quiere decir. El ciego, ¿qué es el ciego? Bueno, es una persona que no puede ver, es una persona que hoy día no entiende la voluntad de Dios, no puede ver cuál es la voluntad de Dios, no sabe qué pensar en cierta situación, no sabe qué pensar sobre el homosexualismo, no sabe qué pensar sobre el dinero, no sabe qué pensar sobre el pecado, no sabe cómo dirigir su vida, por dónde andar, qué hacer, qué ver, qué decir, no lo sabe, está ciego. Ese es el defecto, la ceguera espiritual lo imposibilita a uno a ejercer el ministerio, ¿ok? 2, cojo. El cojo es una persona que no puede caminar bien, no puede andar bien. Esa es la palabra que se utiliza muchísimo en el libro, de Colosenses. Una vez por capítulo se habla del andar, es muy importante. Entonces, no solamente es importante que usted vea cuál es el propósito de Dios, sino que usted también camine en el propósito de Dios. Así que una persona que anda cojeando es una persona que no está caminando en el Evangelio o que no está caminando en los preceptos o en la doctrina que Dios nos está dando. ¿Ok? Número 3. ¿Verdad? Sí, número 3. Mutilado. Ok, mutilado, en el contexto del defecto que sigue, sobrado, esto lo vamos a ver en parejas. Mutilado es que quiere decir que algo le falta. Es un miembro amputado, por ejemplo.
Dios quiere que seamos completos. Dios quiere que seamos completos en Él. Una persona mutilada es una persona que no está dejándose controlar por completo por el Espíritu Santo, como usted y yo deberíamos dejarnos controlar por el Espíritu Santo. Una persona mutilada entonces es una persona que no está completa, le falta algo. Puede ser una área en su vida que todavía es muy difícil, que no se la ha entregado a Dios, que todavía está luchando con, por ejemplo, con un pecado ahí en su vida y esa área todavía no está en control, es una área que le falta controlar, ¿ok? Hablando del sobrado, esto es más bien al revés, a esta persona le sobra algo. Dios no quiere que usted trabaje a través de sus fuerzas, a través de sus habilidades, a través de sus talentos. Dios quiere que usted trabaje a través de los dones que Él le dio. Por eso el sobrado se refiere a una persona que le sobra algo en su cuerpo, un tumor. Todo lo extra no es de Dios, sino del ser humano. Eso es lo que quiero decirle y eso es un defecto. Todo lo que usted utilice de su propia fuerza, de su propio pensar, de su propia humanidad, es un defecto porque no es perfecto, no es como Dios quiere que usted trabaje. Entonces, ahí tenemos el caso del mutilado y el caso del sobrado, ¿ok? Luego hablamos de los de quebradura de pie. Es el que está dañado en el uso de sus pies. Ahora, si ustedes recuerdan, Romanos capítulo 10, versículo 15, habla sobre los pies de los, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio. Los pies simbolizan ese movimiento que hace uno a evangelizar. La quebradura de pie simboliza aquella persona que no está evangelizando, no está haciendo su ministerio, no está llevando a cabo la exposición del mensaje de salvación. Tiene un daño en sus pies, no evangeliza. Romanos 10:15, como les dije. En Efesios también, en Efesios capítulo 6, cuando estamos viendo la armadura, ok, los pies, ¿de qué están calzados? Ok, muy bien, del evangelio, exactamente. Entonces, esta quebradura de pie es la persona que no estaba evangelizando. Luego tenemos la rotura de manos. Es el que está dañado en el uso de sus manos. Las manos son las que sirven para trabajar. El que no trabaja, que no coma. Okay, esa es la simbología que tenemos en la rotura de mano. Luego hablamos, o el texto en Levítico habla del jorobado. Okay, ¿qué se imagina cuando digo jorobado? Bueno, es una persona que no camina recta, es una persona que está torcida, es una persona que no ha crecido recta, sino que ha crecido torcida. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Es una persona que ha crecido espiritualmente de manera torcida, con una doctrina torcida. Es una persona que cree que, por ejemplo, la salvación es por obras, que solamente es por obras, 100% por obras. Es una persona que cree que, por ejemplo, Cristo no es Dios, que no es el Mesías, que fue un buen profeta. Entonces, esto es básicamente una persona jorobada, es una persona que crece en una mala doctrina, ¿ok? Luego tenemos el enano. ¿Qué es el enano? Bueno, es una persona adulta, pero de baja estatura. Es una persona que básicamente no ha crecido, no se ha desarrollado. Y entonces estamos hablando simbólicamente de que a pesar de los años que tiene esta persona, no ha logrado crecer. Eso es lo que estuvimos viendo ahora en 1 Corintios cuando hablamos del inmaduro. Es una persona que a pesar de que tiene un montón de tiempo asistiendo a la iglesia, no ha crecido espiritualmente nada. Luego hablamos del que tenga nube en el ojo. Esto es una persona que ve pero no ve bien. Es como el hipócrita. ¿Se acuerdan aquel texto en los evangelios que habla sobre el hipócrita que está viendo la paja en el ojo de la otra persona, pero no está viendo la viga que tiene en su ojo? Bueno, es como la persona hipócrita. Es una persona que aparenta, tiene una apariencia de una persona que conoce mucho, que aplica mucho, que anda mucho, pero cuando usted lo ve en otras partes es completamente diferente. Luego el texto habla sobre el que tenga sarna. Está descalificado por el desperfecto que tiene un parásito. La sarna es un parásito que le da una picazón en la carne y esto simboliza básicamente
aquel pecado que a usted lo ha estado carcomiendo durante muchísimo tiempo, que le genera picazón, que genera que usted no pueda avanzar en su vida cristiana, y ese básicamente es la simbología de esta sarna, es esa picazón que usted ha tenido, ese pecado que usted tiene por mucho tiempo que no lo deja avanzar en el ministerio. Que tengan peine, esta también es una enfermedad que le da una picazón en la carne, pero es una enfermedad que está por dentro de usted, ¿ok? Ya es algo que sale de usted, es ese pecado que sale de usted, que ya tiene que ver con cómo usted es, con lo que usted hace, lo que usted dice. Y por último, tenemos el defecto del que tenga testículo magullado. ¿Qué quiere decir esto? Es una persona que no se puede reproducir, es una persona que no da fruto. Y cuando yo le digo a usted que es una persona que no da fruto, me refiero a una parte totalmente espiritual. Es una persona que no tiene fruto espiritual, es una persona que no se multiplica, que no crece, que usted no ve cambios, que usted ve únicamente una persona totalmente y 100% estancada. Entonces, estos 12 defectos que estamos viendo en Levíticos los traducimos inmediatamente en 12 defectos a nivel espiritual que nos imposibilitan a nosotros estar en el ministerio. Ahora, quiero detenerme aquí un momento. Tal vez no lo recordemos todos, pero sí quiero que hagamos un ejercicio muy sincero. De todos estos defectos que hemos estado viendo, ¿cuáles tengo yo? ¿Cuáles tiene usted? ¿Es usted una persona ciega, una persona coja, tal vez es una persona jorobada, es una persona enana, es una persona con testículo magullado? Es importante que analicemos nosotros, ver cada uno de estos defectos, entendamos que son después utilizados en el Nuevo Testamento para darnos toda una simbología, para que nosotros entendamos que estas cosas nos descalifican para trabajar en el ministerio y que hagamos sinceramente una evaluación de cómo afecta esto o está afectando esto a nosotros en nuestra vida en este momento. ¿De acuerdo? Eso es tarea para que lo hagamos cada uno de nosotros en nuestras casas. Versículo 21, entonces, Dios da una provisión, pero repite también la prohibición. Ok, vamos a verlo. Versículo 21 dice, 21 al 23, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Entonces, el que nace en la familia de Aarón, es lo que estamos viendo ahorita, era sacerdote, o sea, era sacerdote por nacimiento. Entonces, Dios les da una provisión de comida y les dice, tomen pan. Ustedes no sirven o no pueden funcionar en el ministerio porque tienen un defecto, pero del pan que se da, ustedes pueden comer. Dios no los desecha. Dios no dice, es que ustedes tienen un defecto y tienen que morir. Dios les dice, ok, ustedes nacieron en la familia de Aarón, tienen que su propósito era servir porque nacen en la familia de Aarón, no pueden hacerlo, pero pueden comer. O sea, no se van a morir, pueden comer, pueden tener alimento, aparte de que no pueden servir, pueden tener alimento. Pero en el versículo 21 y 23 acabamos de ver que sí prohíbe la participación en el ministerio. No puede ofrecer el pan, puede comerse el pan, pero puede ofrecerlo. Hoy día, hermanos, haciendo la simbología que hemos estado haciendo desde que empezamos el capítulo 21, hoy día el que nace de nuevo, nace como ministro. Cada cristiano tiene obras que hacer en el ministerio, obras que resultan en la edificación del cuerpo de Cristo. Es lo que he estado tratando de ver desde que empezamos el capítulo 21. Dios ha dado una provisión de pan también para nosotros. ¿Y qué es? Por supuesto, es la palabra de Dios. Ahora, entiéndame entonces la simbología. Nosotros nos convertimos, Dios nos cambia, Dios nos convierte, aterrizamos en el cristianismo, automáticamente somos ministros, tenemos una tarea, una comisión, que eso significa es una misión que hacemos en conjunto, es una comisión.
Y a partir de ahí entonces Dios nos dice que sirvamos, pero algunas veces estamos descalificados por las 12 cosas que acabamos de ver. Pero Dios no nos desecha, hermanos. Dios no nos echa fuera. Dios es increíblemente misericordioso y nos dice, ahí está la palabra de Dios, vaya, coma, instrúyase, recupere su camino, como le dice Pablo a Timoteo, avive el fuego que está en usted y siga trabajando. Esa es la simbología que tenemos aquí con el pan. Pero si uno no es perfecto, si tiene defectos, Dios nos permite que tomemos pan para que nos limpiemos y sigamos y retomemos otra vez el camino que perdimos. ¿Cómo podemos ser perfectos? Entonces, esa es la pregunta. Ya vimos que la perfección se refiere a que estemos preparados para hacer buenas obras. ¿Cómo podemos crecer y así tener menos defectos? Bueno, creo que un buen paso es identificarlos, y con estos que acabamos de ver en Levítico es, riquísimo, estos 12 que acabamos de ver en Levítico. Primero, entendamos que ser perfectos es ser como Cristo. No vamos a llegar a hasta que Cristo venga por nosotros, nos dé nuestros cuerpos glorificados y seamos hechos a imagen de Él. Por el momento que hacemos, lo intentamos. No hay otra forma, no hay otra manera, se intenta. Aunque no lo vayamos a lograr, se va a intentar hasta, como les dije, que Cristo venga por nosotros. Ser perfecto es la meta. Esa es la meta que tenemos y el resultado del proceso de discipulado. Y cuando digo discipulado no me estoy refiriendo a un conjunto de cursos, por ejemplo, que usted piense en los libros que tenemos en la iglesia. No, me estoy refiriendo a todo su crecimiento a través de la lectura de la Biblia, de su comunión con Jesús, de su comunión con Dios, para que usted vaya creciendo mientras va madurando en su edad biológica, por así decirlo, si usted quiere verlo así. Romanos 8:29, entonces perfeccionarnos, hermanos, es ser conformados a la imagen de Cristo. Y como vimos en Efesios capítulo 4, el objetivo es que vayamos creciendo, no para llenarnos o no para ser nosotros unos gorditos espirituales, sino para ir alimentando y ayudándole a crecer a otras personas a través de la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es básicamente como nosotros vemos el proceso de crecimiento. Vamos a llegar a ser perfectos cuando Cristo venga por nosotros, por lo tanto, por mientras tanto tenemos que intentar ser perfectos. Eso es lo que se llama el proceso de santificación, que conforme va avanzando el tiempo me voy santificando, me voy apartando y perfeccionando más para la obra de Dios, para que al final Dios me pueda utilizar para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo es que crecemos en Cristo? Hay 5 medios, o por lo menos para el mensaje de hoy podemos ver 5 medios para el crecimiento, ¿ok? Esto es sumamente importante y es algo muy práctico y es algo que tal vez usted nunca se haya puesto a pensar, pero así es como funciona la vida cristiana. Así que al final no voy a hablar de algo muy profundo, muy técnico, es algo más centrado en lo que la vida cristiana nos enseña a nosotros los cristianos, ¿ok? Es muy fácil llegar a creer que el discipulado es simplemente estudiar un poco de libros, leerse un poco de páginas y decir check al libro 1, check al libro 2, check al libro 3, check al libro 4, libro 5 y estoy listo, cumplí como un discipulado. Es muy fácil creer que tiene que ver con cursos, con lecciones, con títulos, con certificados, con una universidad, con un instituto, con un título de que ya soy máster en interpretación bíblica y todo lo demás. Eso no es el discipulado. El discipulado es toda la vida cristiana, desde su propia conversión hasta su muerte, hermanos. Ese es todo el proceso de discipulado que vamos a tener. Así que hay 5 medios. 5 pasos por los cuales crecemos y así que continuamos creciendo hasta la muerte. Primero, tenemos que identificarnos con Cristo. Luego de que nosotros nos salvamos, tenemos que identificarnos con Cristo, ¿ok? Quiero que vayamos a Romanos, por favor. Vamos al libro de Romanos para entender un poco mejor esto. Romanos capítulo 12. Ok, vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2.
Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Dice así: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que querer crecer en Cristo y así decidirnos entregarnos al proceso de crecimiento. Tenemos que decidir vernos en otra categoría distinta, como se ve todo el resto de las personas, todo el resto de los impíos, de los gentiles. Ya no formamos parte del mundo, hermanos. Ya no formamos parte del mundo. Ya somos de Cristo y tenemos que identificarnos con Él. Una forma sencilla de entender esto es, por ejemplo, con los adolescentes. Ustedes han visto que cuando las personas entran a la famosa etapa denominada adolescencia, siempre tratan de identificarse con algo, con un cantante, con una moda, con un tipo de música. Bueno, se intentan identificar con cualquier cosa. Creo que todos nosotros pasamos por esa etapa de tratar de identificarnos con algo. Los que se acuerdan de mí antes se acuerdan de esa persona vestida de negro, con el pelo largo, que le gustaba aquella música estridente y fuerte. Bueno, esa era mi identificación. Sucede lo mismo con el cristiano. ¿Con quién nos tenemos que identificar nosotros? Obviamente, tenemos que identificarnos con Cristo. Usted tiene que entender que tiene que parecerse a Él para que empiece a caminar como tiene que caminar. Si usted no se identifica con Cristo, si solamente cree que fue una figura importante, que qué bonito todo lo que hizo, las sanidades y los milagros, pero usted no entiende que tiene que ser o tratar de llegar a ser igual a Él, pues no va a avanzar en su vida cristiana, para nada. Segundo, después de que usted entiende el sacrificio de Jesús y entiende que Él estuvo apartado totalmente para servicio de Dios y que usted tiene que hacer lo mismo, el segundo paso es que tenemos que empezar a aprender de Dios. Ya usted se identifica y usted dice: yo quiero ser así, yo quiero ir por ese camino, ahora me toca aprender el camino. Y la forma de aprenderlo es a través de la Escritura. No es a través de un curso. Los cursos son una herramienta para aprender, pero la Escritura, el Espíritu Santo es el que le va a enseñar muchísimo más a usted de lo que puede enseñarle un libro o un folleto o lo que usted quiera. ¿Ok? Entonces se tiene que tratar o se tiene que meter en este asunto de aprender la Escritura. Colosenses 1, vamos a Colosenses 1. Vamos a verlo aquí también reflejado. Podría ir al versículo de 2 Timoteo, pero ya lo vimos, así que vamos a utilizar otro diferente. Vamos a Colosenses, al capítulo 1, el versículo 27 y 28, casi terminando el capítulo 1. Dice así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Interesante aquí notar palabras como anunciamos, amonestamos, enseñamos a todo hombre en toda sabiduría. Entonces, todo el proceso de perfeccionamiento empieza con una identificación y luego con el aprendizaje a través de la enseñanza de la Escritura. Recapitulemos entonces. Número 1, usted se identifica con Cristo. Y número 2, usted se mete en la palabra para aprender de Cristo y de Dios y de cómo vivir. Número 3, tiene que ver con lo lógico que sigue, que es básicamente aplicar la Escritura. Recuerde la definición de perfecto: enteramente preparado para toda buena obra. Eso es ser perfecto según la Biblia, enteramente preparado para toda buena obra. No dice para todo buen pensamiento o para toda buena doctrina, dice para toda buena obra. Se supone que usted, después de que se identifica con Cristo, después de que empieza a aprender la Escritura, le toca practicarla. Este es el mecanismo que Pablo utiliza en todas sus cartas.
Primero viene una parte de doctrina y luego viene una parte de práctica. Ahora que estamos en el libro de Colosenses, lo vemos clarísimo. Los primeros 2 capítulos del libro de Colosenses son de doctrina. A partir del capítulo 3 se habla de práctica y lo vemos muy claro en el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y luego empieza con todo lo que tiene que ver con la práctica cristiana. Entonces el tercer punto es muy sencillo. Practique. Ponga en práctica lo que aprende, que su cabeza cambie lo que hacen sus manos, lo que hacen sus pies, lo que ven sus ojos. De eso se trata este tercer punto. Cuarto punto, este es un punto que no nos gusta para nada, pero tenemos que sufrir. La vida cristiana es una vida de sufrimiento, no es una vida de que todo me va a salir bien, de prosperidad, de bendiciones materiales por todo lado. No, la vida cristiana es una vida de sufrimiento. ¿Cómo lo sé yo? Bueno, vea la vida de Cristo, hermanos, donde terminó su final fue en una cruz. Ese sufrimiento tiene un motivo, obviamente que tiene un motivo. Para nosotros los cristianos vivir en el mundo es sumamente complicado porque no somos de aquí. Nosotros pertenecemos a otro lado, y si nosotros pertenecemos a otro lado y estamos viviendo aquí, quiere decir que las cosas no van a salir siempre como nosotros queremos. El sufrimiento es una forma de que usted aprenda obediencia. ¿Ok? Esto es un principio muy importante. El sufrimiento es una forma de que usted aprenda obediencia. Es muy fácil hacer caso cuando usted no está sufriendo. Es facilísimo. Es facilísimo obedecer cuando usted no está sufriendo, cuando usted está yendo por donde quiere ir, cuando las cosas le salen como usted quiere. Pero hábleme de obediencia cuando usted esté sufriendo. ¿Quién puede hacer esto? Que sea una persona obediente cuando está en medio sufrimiento. Cuando Dios le dice tiene que seguir ahí todavía y usted no quiere y Dios le dice siga y siga y siga, así es donde uno aprende obediencia, hermanos. Ahí precisamente es donde usted puede decir estoy aprendiendo obediencia. El sufrimiento es uno de los medios principales que Dios usa para quitarnos los defectos y hacernos perfectos. Es esta simbología famosísima del alfarero que toma el barro y le da, y le da, y le da, y empieza a quitar esas burbujas de aire que se hacen, y le da duro, y le da duro, hasta que las burbujas se quiten y la arcilla esté lista para moldear. Bueno, es exactamente lo mismo. Uno de los medios que utiliza Dios para enseñarnos la obediencia es el sufrimiento. ¿Ok? Tenemos que sufrir para crecer. Tenemos que sufrir para crecer. Ahora quiero que lo veamos. Vamos a Hebreos capítulo 5, rápido, ya casi vamos a terminar. Ya tenemos solamente unos cuantos versículos y terminamos. Hebreos capítulo 5. Vean qué impresionante lo que dice en el versículo 8 y 9. Y aunque era hijo, y tiene mayúsculas, se está refiriendo a Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Interesante. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vean qué impresionante lo que dice aquí. Y aunque era hijo, aunque era Jesús, aunque era el Mesías y era 100% perfecto en obediencia, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que a veces el sufrimiento, hermanos, nos enseña obediencia. Cuarto ingrediente, tenemos que sufrir. Y quinta, tenemos que vivir la vida cambiada. Yo vivo esta nueva vida, este nuevo despertar, este cambio en mi forma de pensar, este cambio en mi forma de ser. Eso es lo que significa una vida cambiada. Ya yo soy otra persona completamente distinta a lo que era antes. Gálatas 2:20. Veámoslo claramente en el libro de Gálatas. Vámonos unos cuantos libros a su izquierda y vamos a llegar al libro que tiene un contraste buenísimo entre las obras y la gracia. De eso se trata esto, de luchar contra las obras. Ahora vamos a Gálatas 2:20.
Pablo lo pone aquí de una forma maravillosa. Me encanta este versículo, es súper teatral. Dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, mi carne está en la cruz. Yo ya no vivo por mis gustos, por mis placeres, ya eso no existe. Y ya no vivo yo. O sea, yo no soy, lo que yo quiero no es lo que se está manifestando, mis deseos, mis pecados, eso no es lo que se está manifestando, mas vive Cristo en mí. Que yo únicamente soy una marioneta manejada por Cristo, si lo quisiéramos entender así. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Okay, ya usted no vive, ya usted es una persona completamente diferente. Usted piensa ahora en los demás, en las necesidades de los demás, en cómo ayudar, en cómo crecer, en cómo espiritualmente madurar más, se aboca hacia las demás personas. Si usted es un esposo, sabe que su principal responsabilidad es su esposa. Si usted es una esposa, sabe que su principal responsabilidad es su esposo. Su vida gira en torno a satisfacer las necesidades de su pareja. Eso es lo que se entiende como que ya usted está totalmente crucificado y vive para la otra persona, por darle un ejemplo nada más. ¿De acuerdo? Ese es su nuevo estilo de vida. Y eso es lo que caracteriza y hace un cristiano. ¿De acuerdo? Entonces son 5 pasos, hermanos. Vemos el versículo 24 y terminamos con esto. Primer paso entonces, identifíquese con Cristo. Después de su conversión, ve a Cristo y diga, yo quiero ser igual. Número 2, aprenda la escritura, métase, lea la palabra de Dios para que se empiece a edificar y empiece a conocer a Dios. Número 3, empiece a aplicarla, no se haga un gordito teólogo, gordito como quiera verlo, sino que empiece a practicar lo que usted está aprendiendo. Número 4, tiene que sufrir. Entiéndalo desde ya. En su vida cristiana está caracterizada por el sufrimiento. Segunda Timoteo 3, versículo 12, y dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entiéndalo de una vez. ¿Ok? En guerra avisada no muere soldado, como dicen. Y número 5, viva su vida cambiada. Viva la diferente, viva hacia los demás, viva hacia Dios. ¿Ok? Quiero usar el versículo 24 nada más para terminar. Y cerramos ya con el capítulo 21. Se nos ha ido volando. Devolvámonos entonces a Levítico capítulo 21. Y el versículo 24. Y simplemente dice, y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. ¿Qué quiero enfatizar con esto? Lo que acabamos de ver, hermanos, es para todos nosotros. No estábamos hablando al pastor, no estábamos hablando al diácono, estamos hablando a todos nosotros. Cada uno de nosotros hemos nacido como ministros dentro del plan de Dios. Dios tiene obras que quiere que usted y yo hagamos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero para hacer la obra necesitamos la santidad. Es todo lo que hemos estado viendo a través de los 20 capítulos restantes de Levítico, la santidad. Tenemos que separarnos del pecado. Recuerden que la santidad tiene 2 caras, lo vimos hace 3 semanas, si no me equivoco. La primera cara es separarse del pecado, y la segunda cosa es separarse para Dios. Separarnos del pecado, o sea, alejarnos. Y separarnos para Dios es acercarnos a Dios. Esas son las 2 caras de la moneda. Eso es lo que definimos como santidad. Se trata de que Dios nos vaya perfeccionando. Efesios 4, 11 y 12. Ya lo leímos también anteriormente. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
Este proceso se llama discipulado y tiene que ver con su crecimiento durante toda la vida, no con un curso ni nada de lo que lo que hemos visto en el mensaje de hoy. 5 pasos entonces, 5 medios para que usted vaya desarrollando esa perfección. Número 1, identifíquese con Cristo. Número 2, aprenda la escritura. Número 3, ponga en práctica la escritura. Número 4, acepte el sufrimiento. Y número 5, viva su vida cambiada. Con esos 5 pasos podemos entonces avanzar y empezar a ser útiles 100% para Dios. Por favor, la exhortación es muy sencilla, hermanos. Recuerden los 12 defectos que tenemos en este momento. Sé que la pandemia a muchos los ha enfriado un montón. Sé que muchos han dejado sus Biblias tiradas, sé que muchos han dejado sus tiempos de oración, sus tiempos de cantar, sus tiempos de estar gozosos por lo que Dios ha hecho. Sé que muchos se han alejado de hablar con los hermanos, sé que muchos se han metido en pecados que antes habían abandonado. Es hora de que hagamos un alto, identifiquemos ese defecto que tenemos y lo vayamos quitando. Hermanos, todos ansiamos volver, es cierto. Pero nuestra santidad no puede depender de volver a congregarnos. Nuestra santidad tiene que verse en todo momento, estando juntos, estando solos, estando en la familia, estando en el trabajo, estando en donde quiera que usted esté, se tiene que ver reflejada la santidad. Y por eso es que estamos estudiando el libro de Levítico. Así que pongamos esto en manos de Dios, pidámosle que por favor nos limpie y muy sinceramente que cuando estemos haciendo ese análisis podamos identificar lo que nos está afectando y lo quitemos de una vez por todas. Oremos. Señor Padre, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Anhelamos vernos, claro que sí, Señor, anhelamos estar juntos compartiendo, pero tal vez este tiempo lejos nos ha enfriado, nos ha hecho caer en pecados que ya habíamos derrotado y volvimos a caer otra vez en esas garras terribles, Padre. Perdimos el tacto por no estar congregándonos con personas, perdimos la dulzura, perdimos la razonabilidad, perdimos la cordura, Señor, de muchas cosas que nos afectan por no estar congregándonos juntos, Señor. Por favor, que hoy sea el momento en donde hagamos un análisis profundo de todos esos defectos que nos están alejando de hacer tu ministerio, que los identifiquemos y los quitemos, Señor. Y que implantes en nosotros estos 5 pasos muy sencillos que nos hacen ver cuál es el camino para lograr esa perfección, Padre. Número 1, que nos identifiquemos nuevamente si tenemos que hacerlo, Señor, contigo, con Jesús. Número 2, que volvamos a meter nuestras narices en la palabra de Dios. Número 3, que empecemos a practicar todas esas cosas que aprendemos. Número 4, Señor, que entendamos que hay que sufrir, que el cristianismo se trata en parte de sufrimiento, porque el gozo vendrá después. Primero viene la corona de espinas, Señor, y después viene la corona de gloria, no es al revés. Y número 5, que vivamos la vida cristiana, que nuestro andar refleje de verdad lo que has hecho por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos todo esto. Amén.